Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en el cine. Esto sí que no nos lo esperábamos. Ojo al dato porque esto es fuerte, fuerte. Ya está corriendo como la pólvora por todos lados Kerem Bürsin y Hande Erçel, los que fueron la pareja de moda y que a muchos nos rompieron el corazón cuando se separaron, han sido vistos juntos. Y no me digáis que es coincidencia, porque no se trata de un encuentro casual en la calle. Los han pillado en el cine. Sí, ¿cómo lo oís? A ver, seamos sinceros. Cuando terminaron, todo el mundo pensó pues hasta aquí hemos llegado. Y mira que nos encantaba verlos juntos, que la química que tenían en pantalla, y fuera de ella, era de otro mundo. Eran la pareja perfecta de novela turca. Pero bueno, a veces las cosas no funcionan y cada uno tira por su lado. Eso sí, siempre quedaba la esperanza, ¿verdad? Esa espinita de que quizás un día, por azares de la vida, se volvieran a encontrar. Y ahora esto. ¿El cine? ¿Un plan tranquilo, de parejas? Pues yo, para ser honesta, me he quedado en shock. Mucha gente está diciendo que seguro que es por temas de trabajo, que a lo mejor están planeando un proyecto juntos, no sé, una película o algo así. Y tiene sentido, ¿eh? Ambos son actores muy demandados y no sería la primera vez que exparejas colaboran. Pero, ese pero. Yo personalmente tengo mis sospechas. Para mí, esto huele un poquito más a reconciliación. No sé, es que verlos juntos así, sin que haya un anuncio oficial de proyecto, sin que haya nada de nada, solo un vamos al cine, me da que pensar. Es un plan tan íntimo. Tan de antes. Recordad los rumores que surgieron en su momento de que se habían dado una segunda oportunidad en secreto. Siempre salían fotos de ellos que parecían ser casuales, pero que a muchos nos hicieron sospechar. Y ahora, justo cuando parecía que cada uno estaba en su mundo con sus vidas separadas de esto. Es demasiado para ser una simple coincidencia. ¿Qué pasa si esto no es un tema de trabajo? ¿Qué pasa si de verdad están dándose una oportunidad? A ver, no digo que vayan a casarse mañana, pero algo se está moviendo. Me imagino la escena, entran al cine, escogen las palomitas, se sientan en la oscuridad, y quién sabe lo que pasa después. La tensión tiene que estar por las nubes. Y hay que pensar también en el timing. Justo ahora, cuando ambos están en un momento álgido de sus carreras, con proyectos que les funcionan genial. ¿Por qué ahora? ¿Es que de repente se han dado cuenta de lo que han perdido? ¿O es que quizás el destino les está dando una señal? Lo que yo creo que está pasando es que la chispa nunca se apagó del todo. A veces cuando hay un amor tan fuerte, por mucho que intentes olvidarlo, se queda ahí, latente. Y un encuentro, una mirada, una buena conversación, y ¡pum! Vuelve a encenderse. Y si encima le sumamos un plan tan romántico como ir al cine, pues, la bomba. Y no me digáis que no es emocionante. Yo personalmente estoy en un hilo. De verdad, a mí me encantaría que volvieran. Eran una pareja tan bonita de ver. Pero también entiendo que son personas adultas y que si algo no funciona, pues no funciona. Pero, ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si han aprendido de sus errores? ¿Y si se han dado cuenta de que juntos son más felices? Imagínate las portadas. Imagínate la alegría de los fans. Sería un notición del siglo. Yo estoy deseando ver qué pasa. Si salen más fotos, si hay alguna declaración, si se les ve con más frecuencia. Porque esto, amigos míos, es solo el principio. O eso espero. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia publicitaria o que Kerem y Hande están de verdad volviendo a estar juntos?